Sí, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Desde su punto de vista, esta ley busca controlar a las ONGs, es una ley antidemocrática, ¿cree usted? Sí, es mucho más grave de lo que has mencionado, porque no es solamente que obliga a que registren sus programas, la ley lo que está dando a entender es que tienen que pedir la autorización de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Además, ha establecido que la APSI tiene facultades para incluso sancionar si es que algún organismo no gubernamental contraviene la Constitución o los intereses del Estado. ¿Eso qué significa? Ese es un concepto absolutamente amplio que puede representar desde este gobierno, que para mí es una dictadura en realidad, porque solo una dictadura se ufana y se envalentona con lo que ha hecho ayer, promulgando directamente la señora Dina Boluarte, junto con un pacto autoritario del Congreso de la República, que ve como enemigos a los organismos no gubernamentales, y casualmente son los organismos gubernamentales los que han defendido durante todos estos años derechos humanos, y que el gobierno de Boluarte carga pues las 49 muertes, los más de 1000 heridos. Y el otro extremo de la ley es que prohíbe, restringe arbitrariamente que no pueden brindar asistencia jurídica, ni nacional, ni internacional, ni civil, ni administrativa, en absolutamente ningún lado. Y si lo hacen, eso acarrea una falta grave que puede llegar hasta 500 UITs o incluso una cancelación. Entonces es una ley de una expresión propia de una dictadura. Estamos viviendo en realidad una farsa democrática. Lo que está haciendo el gobierno de Dina Boluarte, sometido al Congreso de la República, es que se ha instalado un pacto autoritario congresal, ¿no? Y ahora las ONGs, concretamente las de derechos humanos, probablemente las ONGs que trabajan temas ambientales, no cualquier tema ambiental, sino probablemente organismos no gubernamentales, que están cuestionando o que están defendiendo organizaciones indígenas que denuncian contaminación, van a ser las primeras que van a pasar por la guillotina de esta ley, porque es una ley abiertamente propia de una expresión de una dictadura. Igual que ha pasado con la ley del cine, que lo mismo, ha restringido películas para que respondan a intereses en el marco de la Constitución. Entonces, ¿qué hacen las dictaduras? Las dictaduras, ¿qué hacen? Primero, restringen el arte, como lo han hecho. Restringen y van por las organizaciones sociales. Entonces, una ley abiertamente propia de una dictadura, una ley antijusticia y absolutamente antidemocrática. ¿Y qué tendría que decirle a quienes apoyan esta ley que regula la cooperación internacional? Cuando señalan, por ejemplo, que en muchos casos las ONG se han encargado de defender los derechos humanos de quienes vulneraron, por ejemplo, en la época del terrorismo, justamente los derechos humanos de los peruanos, de los más vulnerables? El tema es, Melissa... Porque ese es un poco el argumento, sí, ¿no? Sí, pero aquí el tema central es que ¿quiénes son las víctimas? Las víctimas no son personas que tienen economías que pueden pagarse una defensa para enfrentar al Estado, porque aquí el perpetrador ha sido el Estado en los casos de violaciones a derechos humanos. ¿Quiénes han perpetrado? ¿Todos los policías? No, altos mandos de la policía, con el aval de ciertos ministerios y ciertos gobiernos. Así ha sido en el caso del gobierno de Fujimori, en el caso del gobierno, en su momento, de Alan García, el gobierno de Ollantumala. En fin, podemos hacer una relación de casos concretos que han pasado en cada gobierno. Entonces, se tratan de casos concretos enmarcados en los casos de violaciones a derechos humanos, que han llegado incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quiénes llegan ahí? La gente más pobre, la gente que no tiene recursos. Porque, por ejemplo, en contrario, tenemos leyes que defienden a efectivos, a funcionarios, que les permiten, y ahí está la información que yo he publicado en su momento, que les permiten utilizar estudios jurídicos privados, pagados por el Estado, con dinero de nosotros los peruanos. ¿Cuánto de dinero? 60.000, 150.000, sin ningún criterio. O la ley que han generado para que defiendan a los miembros de los partidos políticos también con dinero de los peruanos. El dinero del financiamiento público, que es plata de nosotros, el 50% lo pueden utilizar para defender a sus directivos, a los miembros de sus partidos investigados. Entonces, ellos sí se aseguran utilizar la plata del Estado. O sea, ellos sí son los caviares, ¿no es cierto?, en los términos que ellos dicen. Pero no quieren que la plata de la cooperación internacional, que ha ido a la gente más pobre para la defensa de sus casos, no quieren tener defensa. ¿Y quién nos va a defender? ¿Descarta usted un manejo político de estos fondos en favor, básicamente, digamos, o intereses de las izquierdas en desestabilizar, digamos, gobiernos? Mira, los organismos no gubernamentales, y hay que decirlo así, concretamente los organismos de derechos humanos, no se han gestado en cualquier contexto. Se han gestado en procesos
cuando la democracia ha estado en riesgo y debilitada. Así se ha generado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Yo vengo del sur. En mi región, por ejemplo, se gestaron en la época más dura las vicarías de solidaridad vinculadas a la prelatura de Sicuani, un espacio desde la iglesia que acompañaban a las comunidades campesinas más golpeadas por el terrorismo, más golpeadas por las Fuerzas Armadas. Y eran las comunidades más pobres en las zonas de Chumbivilcas, donde hay incluso un caso, el caso Cachaui, del año 1990, donde han sido violadas mujeres. Es gente pobre, Melissa, en la comunidad de Cachaui. Esa comunidad solo pudo llegar a alcanzar justicia en la Comisión Interamericana porque la apoyaron organizaciones de derechos humanos vinculadas a la Iglesia. Y ahora estas organizaciones, después de muchos años, han alcanzado sentencia. Entonces, ¿ahora qué van a hacer con este? ¿Y qué casos se pueden ver afectados, por ejemplo, si nos podría mencionar este algunos? caso, por ejemplo, el caso Cachaui. El caso Cachaui, por ejemplo, que están en una comunidad sumamente lejana en Colpa Cachaui, en la zona de Chumbivilcas, ellos no podrían tener defensa. En ese caso, porque se habla mucho de casos más conocidos, pero no se hablan de casos de regiones. Por ejemplo, el caso de Colpa Cachaui, ahí se violó a mujeres campesinas, se torturó, se desapareció. Casi todos los hijos de las víctimas han fallecido, Melissa, solo quedan algunos. Yo hace poco he estado en Colpa Cachaui, gente que solo habla quechua, que ni siquiera ha llegado ahí el registro único de víctimas, ni la Comisión Multisectorial de alto nivel de reparaciones, que incluso la Comisión Interamericana se comprometió a un conjunto de beneficios con el Estado y hasta ahora no se tranquiliza. Entonces, casos como estos que estoy describiendo, o el caso de Lujmahuayco, en mi región, en la zona de Oreja de Perro, cercanas en la zona de Vilcabamba. O sea, estoy hablando de casos de gente absolutamente pobre, que lo único que ha encontrado en defensa ha sido el apoyo de organismos de derechos humanos, y donde el perpetrador ha sido el Estado. En algunos casos también organizaciones terroristas, Sendero Luminoso o el MRTA. Y casos más cercanos en el tiempo, como por ejemplo... El caso de las 49 muertes. Exacto. ¿No es cierto? Las 49 ¿Qué puede pasar, muertes. por ejemplo, con estos casos, con estas muertes? Mira, el caso de Rosalina Flores es el caso, una de las muertes que uno de los asesinatos que yo he acompañado de manera directa. ¿Quién lleva este caso y quién acompaña? 3 organizaciones de derechos humanos junto a otros fallecidos asesinados, ¿no? El IDL, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Sin Fronteras en Cusco, etcétera. APROD incluso también entiendo que acompaña otros casos. Entonces, estos casos, por ejemplo, quedarían sin defensa. ¿Cómo van a asumir la defensa sus familias si estamos hablando de gente pobre, de gente que no tiene ni siquiera los recursos necesarios para mantenerse día a día? O el caso, digamos, de lo que ha sucedido en el corto periodo de Merino también, los jóvenes que han resultado heridos, que también son defendidos. Entonces, esta es una ley donde Dina Boluarte se ha ganado y se está ganando, Melissa, hay que decirlo así, la impunidad absoluta. Esta ley no puede verse sin un contexto mayor con lo que hace poco ha hecho el Congreso de la República de archivar sus casos Rolex. ¿No es cierto? Ahora seguramente también van a archivar el caso del abandono de cargo, luego las modificaciones penales, procesales penales que han hecho. O sea, se ha ganado la impunidad absoluta, no para ahorita, para toda la vida. ¿Usted considera que lo que se está o lo que se ha gestado aquí con esta ley anti-ONG, conocida también, esta ley, la 27692, que acaba de ser promulgada por el Ejecutivo, es parte de una estrategia mayor para controlar políticamente a las instancias de justicia, para favorecer personalmente intereses del gobierno actual? Sí, mira, yo creo que es una estrategia además global. O sea, todo lo que está sucediendo en el Perú es una estrategia transnacional. En otros países ha pasado exactamente lo mismo, ¿eh? Han controlado a los organismos no gubernamentales. El caso de Venezuela, en su momento, en una etapa en Colombia también pasó lo mismo, ¿no es cierto?, contra los organismos de derechos humanos. Entonces, creo que hay una estrategia global, ¿no?, que ven como amenaza no a cualquier sector social. Ojo, la amenaza se ve a un sector social que no concilia o que critica y que cuestiona a este gobierno y a dictaduras propias. Entonces, ¿a quién se está silenciando o acallando? A los organismos de derechos humanos. No a cualquier organismo, se está callando a organismos que han cuestionado y han levantado su voz
en todo este proceso contra el gobierno de Fujimori, que han calificado de asesino a este gobierno, al gobierno de Dina Boluarte, y que también han denunciado el pacto autoritario de una mayoría del Congreso de la República. Entonces, se está acallando un conjunto de voces y lo que se está haciendo, Melissa, es restringir el derecho a la libertad de expresión, el derecho al acceso a la justicia y con esto, además, probablemente la cooperación internacional no va a brindar apoyo en estas circunstancias. ¿Cómo lo haría? No hay manera de que se haga. Pero no es necesaria de alguna manera la regulación, como abogada del diablo en todo caso, la regulación de los dineros que ingresan a las ONGs, a los temas, digamos, que se apoya. La presidenta Dina Boluarte dice que representa un paso firme y decidido hacia una mayor transparencia, gestión pública eficiente y fortalecimiento del sistema democrático. ¿Qué tiene usted que decir? A ver, la ley de Agencia Peruana de Cooperación Internacional ya regulaba medidas de fiscalización. Lo que ha dicho ayer Dina Boluarte pareciera que nunca se ha fiscalizado. Eso es una mentira. Siempre se ha fiscalizado. ¿Quién fiscalizaba? El APSI. El APSI, la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros, la SUNAT en el caso que corresponde. ¿En qué marco? Temas laborales sobre la ley de APSI. Lo que se ha hecho con esta ley es modificar artículos de la propia ley APSI. Se han aumentado, por ejemplo, multas. Se ha incorporado que el APSI al APSI hay que obligatoriamente darle información para la aprobación de proyectos. Se ha incorporado que no se prohíba, que no se acepte temas de defensa, asesoría. Se ha incorporado además que el APSI puede intervenir si tu organismo no te alinea sobre los intereses de la Constitución o la ley. Esas son cosas nuevas, porque ya existía fiscalización. Los organismos no gubernamentales nunca se han opuesto a las fiscalizaciones y la fiscalización está bien, siempre ha habido, toda la vida ha existido. Lo que estoy diciendo con estos ejemplos concretos es que estas son cosas nuevas que no contemplaba y que en una dictadura como la que estamos viviendo, porque estamos viviendo una dictadura, Melissa, no estamos viviendo una democracia, lo que va a generar es una arbitrariedad. Porque cuando dice y autoriza que el APSI pueda intervenir si esto contraviene la Constitución, eso es absolutamente discrecional. Mañana el APSI puede decidir intervenir el IDL, porque simplemente considera que contraviene la Constitución. Puede intervenir a otro organismo no gubernamental en una región, porque simplemente contraviene. ¿Qué va a pasar con los casos que tenían los organismos que defendían a la gente más pobre? ¿Qué van a hacer? Ahora los organismos les van a decir que no pueden. ¿Y qué va a hacer con esa población? No tienen las leyes que ellos tienen, las leyes donde la plata del Estado se da para defender a sus delincuentes. Las víctimas no tienen esos beneficios que ellos sí han logrado con modificaciones legales, Melissa, con modificaciones legales, ojo. Hoy el miembro del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Centros, Eduardo Cáceres, ha dicho que van a acudir, si es necesario, hasta la Corte Interamericana precisamente de Derechos Humanos, antes agotando las instancias internas. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? O sea, sí, los procedimientos legales hay que seguir, digamos, con el debido proceso. Yo quiero ser muy clara, porque eso sería un contexto normal, Melissa. No estamos en un contexto normal. No estamos en un contexto en el cual, en última instancia, como tendría que ser el Tribunal Constitucional, por ejemplo, se pronunciaría en el marco de principios constitucionales. Porque esta ley abiertamente tiene parámetros inconstitucionales. No estamos en ese contexto. El Tribunal Constitucional ha demostrado con hechos que ha tenido pronunciamientos cuestionables y ha avalado el actuar del gobierno y del Congreso de la República. El ejemplo, el tema de la famosa ley de la virtualidad, el tema de los contrapesos. Entonces, ¿qué garantías existen? No hay garantías. Para mí no hay garantías. ¿Dónde van a ir? ¿Vamos a irnos a la Fiscalía cuando ahorita quieren descabezar a fiscales supremos? ¿Quieren modificar el artículo 89 literal I del reglamento del Congreso para elevar la suspensión y con 50 votos descabezar a cualquier alto funcionario? Eso es lo que quieren hacer. Entonces, ¿qué garantías legales existen? No hay garantías legales, Melissa. Finalmente, quisiera su opinión respecto a si Dina Boluarte, en todo caso, como ya se habla y se ha propuesto, debería ser suspendida del cargo por estas cirugías estéticas a las que se sometió, dejando supuestamente en abandono. Sí, mira, yo soy autora de la denuncia constitucional. La denuncia nunca se ha tocado en la subcomisión de acusaciones, ojo, además liderada por el partido oficialista Alianza por el Progreso. Entonces, no hay un pronunciamiento de la subcomisión de acusaciones. Yo considero que es una infracción constitucional, esa es mi postura política. Hay una infracción constitucional porque no se ha cumplido el procedimiento constitucional establecido. ¿Y cree que habrá un pronunciamiento que se Yo creo que va a pasar como el caso Rolex.
al ser una bancada oficialista, van a defender a su gobierno, pues. La van a blindar. Tienen que defenderla, ¿no? Ahí están, gozan del poder, gobiernan con ellos, entonces tienen que defenderla. Entonces, creo que ese es un escenario altamente probable porque ya pasó con los Rolex. ¿Y la conformación de una comisión especial para investigar este caso? Eso pasa por una autorización del Congreso para darle a la Comisión de Fiscalización. Eso tiene que aprobarse en el Pleno. Ojalá que se priorizara, porque ese es otro tema también. O sea, la presidencia, en manos de quienes están ahorita, priorizan lo que les da la gana. Recién han dado cuenta de las mociones que hemos presentado, que va a haber Semana Santa, Semana de la Interpretación, en fin. Entonces ahí quedará, ¿cree usted? Quedará ya. Es que están apelando a eso. Es que estamos viviendo todo lo que es una dictadura, pues. Se está enmascarando una democracia, Melissa. Y en realidad ellos controlan, deciden, mueven. Entonces, con Dina Boluarte es eso. O sea, Dina Boluarte ha hecho todos los méritos para ganarse la impunidad de ellos. Hay un sometimiento, no hay contrapesos políticos y la minoría, que somos minorías, estamos absolutamente reducidas. Y frente a encuestas evidentes donde no se goza de ninguna legitimidad. La población no lo quiere. No quiere a Dina, no quiere al Congreso. Muy bien. Muchas gracias a Ruth Luque por su presencia esta mañana.